Hemos entrado en un nuevo año, en el 2015, y estamos como una semana más en la tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva, una cita con ustedes que tenemos periódicamente y en la que solemos tener invitados de distintos espectros, tanto político, social, económico, cultural y también solidario. En este caso tenemos con nosotros como invitado, igual que tuvimos hace 2 semanas, al presidente de Cruz Roja, que teníamos mucho interés en conocer la labor y la situación de muchas familias en Huelva. Tenemos hoy con nosotros a mi izquierda en la mesa a Julio González, que es director de Cáritas Diocesana de Huelva. Y también con nosotros a su izquierda en la misma mesa está Carmen Céspedes, parlamentaria andaluza por el Partido Popular. Ahora os doy a todos los felices años, la felicidad por el nuevo año, y a Esther Cumbrera, que es concejal del Ayuntamiento de Huelva por el Partido Socialista Obrero Español, y Manuel Flores Caballero, a mi derecha en la mesa, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. A todos, feliz año, igual que le he dicho a los telespectadores, y bueno, siempre es un buen momento para hacer un balance de lo que ha pasado y de lo que nos pueda venir para adelante, ¿no? Que además tenemos un año electoral, lo digo a los que representáis a 2 formaciones políticas que estéis aquí en la mesa, pero me gustaría empezar con Julio, que nos haga un poco el balance del año de Cáritas, porque el otro día cuando estuvimos con Juan José, el presidente de Cruz Roja, nos dejó un poco sorprendido en cuanto a que habían atendido a más personas que en años anteriores. Sí. Pues buenas noches a todos los televidentes y bueno, feliz año, ¿no? Y con el deseo de que el año que viene sea un año especialmente más favorable, ¿no?, en lo económico, sobre todo para tantísimas familias que en un momento determinado ya están agotando los recursos, o los cuales cada vez son menores. Y la red familiar, coincido con Juan Carlos, de hecho los dos hemos estado en algún otro foro y la gente se quedaba sorprendida, ¿no?, porque evidentemente tanto Cruz Roja como Cáritas trabajamos con los mismos colectivos, con filosofías distintas, pero trabajamos con los mismos colectivos y el diagnóstico siempre es el mismo, ¿no? La crisis, la recuperación de la crisis económica, efectivamente es real, macroeconómicamente hablando, pero sin embargo no ha permeado, o sea, no ha caído, no ha calado precisamente, ¿no?, como nosotros decimos en Andalucía, no cala, ¿no?, como esa lluvia fina que tendría que calar a los sectores más desfavorecidos, sobre todo a los que están en casos muy vulnerables y sobre todo a los más excluidos. Y esto es lo que ha hecho que la crisis, nosotros ya dijimos hace varios años, cuando empezó y nos decían que no había crisis, que fue en el año 2008, desde cuando yo estoy precisamente de director de Cáritas, que efectivamente esa crisis era una crisis que venía para quedarse, que tenía mucha intensidad porque era muy fuerte, era muy crónica porque se alargaba en el tiempo y que, por desgracia, cogía también a muchísima gente, era muy expansiva. Y efectivamente hemos visto cómo las personas que nosotros atendemos han ido cambiando de perfil. Si nosotros en el año 2008 decíamos que la persona en exclusión era mujer y extranjera, familia monoparental generalmente, hemos cambiado a, que puede ser cualquier persona. Y generalmente, la verdad es que se está viendo una máxima sensibilización también por parte de la sociedad en que la crisis hay que arrebatarla, por así decirlo, del espacio público, porque realmente está haciendo un daño tremendo, pero también estamos viendo que muchas personas ya están llegando a una fatiga, porque si las relaciones en España no fueran precisamente, hubiera una red social bastante fuerte como la que tenemos y un estado de bienestar que ha estado funcionando relativamente, pese a todo, ha estado funcionando relativamente, entonces esto hubiese sido un desastre mucho más grande. Pero el problema es cuando ya se va agotando esos recursos de esa red familiar. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde nosotros como Cáritas hemos visto el problema. Si en la memoria del año que se presentó, en el año 2013, nosotros dijimos que habíamos atendido a 24.000 familias de toda Huelva y provincia, en el año
2014 hemos atendido a 32. Es un 32.000. 32.000 familias, eso significa multiplicar por 3,1, 3,2, que es lo que nos dicen a nosotros, que es lo que tenemos que multiplicar, son atenciones que nosotros estamos haciendo y se han multiplicado. Con un presupuesto que viene a ser prácticamente el mismo, que las administraciones públicas, los presupuestos, pues evidentemente con esto de la crisis han ido tanto de la administración local como de la administración periférica, como la administración del Estado, o sea, la Junta de Andalucía y el Estado, pues han venido a disminuir, pero claro, también es verdad que ha habido un aporte muy fuerte de la propia ciudadanía, y eso es lo más resaltable. Esos son los motivos de esperanza que nosotros queremos también decir, ¿no?, con este nuevo año, ¿no? O sea, no nos podemos dejar arrebatar la esperanza, porque precisamente no es lo único que nos quedan muchas más cosas, pero es precisamente desde donde nosotros tenemos que partir, desde esa esperanza. Yo tuve una beca y estuve estudiando en Alemania, y me acuerdo que tuve la gran suerte de conocer a un juez alemán, y este juez me decía que había sido represaliado por el Tercer Reich, y él me decía que cuando él terminaba, después de la Segunda Guerra Mundial, él terminaba su labor como juez, cogía, colgaba su chaqueta, se ponía su mono y se ponía a trabajar a quitar los escombros. Eso me recuerda a la película esa de de Alemania año cero, ¿no? Empezar desde cero y todo el mundo rimando el hombro. No solamente podemos estar en una posición de queja, sino tenemos que estar en una posición de actividad, pero una actividad consciente y coherente para precisamente sacar lo que nosotros tenemos entre manos, que es nuestra propia sociedad. Julio, muchísimas gracias. Yo te quiero decir que si creo la esperanza que me he puesto todo de verde. Sí, lo he visto. Yo creía que venías de cazador, pero bueno. Pero me he traído la chaqueta verde. Me he puesto la corbata verde para que sea el 2015 un año de esperanza, porque creo que es la palabra que mejor podemos pedir para este año 2015. Manolo, Flores Caballero, en esta semana también el Consejo Económico y Social ha dado unos pronósticos para el año 2015, un poco también no muy positivistas, en el sentido de que parece ser que el paro podría seguir aumentando en la provincia de Huelva. No sé si tú has tenido información de... Sí, lo he leído y comulgo completamente con lo que dice realmente, lo que se ha publicado en la prensa por parte del Consejo Económico, ¿no? Pero yo creo que esto es un tema que ya lo hemos venido diciendo de manera reiterada y además no somos conscientes o no queremos ser conscientes o no queremos preocuparnos y miramos por la ventanilla, ¿no? Es decir, el resultado de todo esto, como muy bien nos acaba de decir Julio, es que si pasamos de 24.000 familias a 32, hay 8.000 familias de diferencia. Eso es un tercio más en un espacio de tiempo muy corto. Y teniendo en cuenta además de que los últimos, me imagino, son los que la sacudida les va llegando más tarde y ya de alguna manera se incorporan a esas bolsas, llamémosle, de necesidad o de sentido ya de caridad, ¿no? Y claro, esto es un tema muy serio y esto no es un tema para que ahora empecemos a decir tonterías, ni sigamos todavía con las promesas de 5 puentes, una estación, 2 avenidas nuevas en la ciudad, el proyecto y cosas de ese tipo. Yo creo que estamos ante lo que muy bien decía, vamos a de verdad ponernos a trabajar y hacer cosas que sean en serio, porque como no nos tomemos esto en serio, las bolsas de pobreza seguirán creciendo de manera irreversible. Yo recuerdo que Daniel, el sacerdote de la catedral, me decía un día: hombre, tú como economista, ¿cómo ves? Y le digo: el mejor termómetro que tiene eres tú. ¿Cuántas personas o cuántas familias van? Dice: no, sigue aumentando. Pues ese es el termómetro auténtico, ¿no? Es decir, 32.000 familias, una cosa muy seria. Es decir, es un tema, es decir, en la crisis famosa de los Estados Unidos, cuando se llegó a una tasa de paro del 25%, era una tragedia. Y porque nosotros hemos montado un sistema en base a la beneficencia, en base a esa labor maravillosa que hace Cáritas, que hace, digamos, el Banco de Alimentos, que hace Cruz Roja, bueno, esto está sirviendo para sostener, pero eso no significa que estemos dando ni un solo paso para reactivar. Es decir, la reactivación no va a venir de un milagro, como siempre se nos han dicho nuestros políticos, que viene de Europa. No, mire usted, Europa tiene muchos problemas. Los que tenemos que sacar la crisis de en medio somos nosotros. Y como puede llegar es con el esfuerzo que hagamos nosotros.
no va a venir de fuera, de fuera nos puede venir el clima, nos puede venir un apoyo, pero los que hemos vivido las épocas duras cuando hemos sido en nuestra infancia, la crisis, como decía el otro día aquí Juan José Domínguez, lo que era el hambre y el piojo verde, que me hizo mucha gracia, porque tiene mucha gracia, lo que no puede haber duda es que o nos espabilamos y creamos planes para poder salir de esta pobreza, o de lo contrario, las instituciones como son Cáritas y Cruz Roja cada día lo van a tener más difícil, porque van a tener más limitados los presupuestos y cada vez tienen más necesidades. Yo me acuerdo que el señor obispo, preguntándole un día, me decía, no, se le preguntaba sobre las residencias de mayores. Entonces decía, tenemos un problema muy gordo, porque las residencias están montadas para que tengan una ocupación del 100%. Desde el momento que los nietos se están acordando de los abuelos, ahora nada más que las tenemos a 2/3 o a la mitad, y eso no hay quien lo sostenga. Es decir, la pobreza origina pobreza, no nos olvidemos de ese tema. Es decir, yo me acuerdo cuando estudiamos economía, Keynes mantenía la idea siempre de que cualquier plan de inversión origina unos puestos directos, y cada puesto directo origina 3 o 4 o 5 puestos indirectos. Pero cuando tú cierras una fábrica, el proceso es a la inversa. Cada puesto directo que se pierde indirecto 4 o 5 puestos. Por lo tanto, quiere decir que el hecho de que contemplemos el cierre de empresas muy alegremente, eso es muy triste, porque de manera directa se producen esa pérdida de puestos directos, pero en un espacio muy corto de tiempo vienen los indirectos. Y claro, la pobreza se hace cada vez más abundante y es más trágica. Por lo tanto, quiere decir que en Huelva, en concreto, además por el aislamiento, por la falta de medios y por la ausencia de una infraestructura, porque esto es un vergel, pero un vergel cargado de pobreza. Es decir, o nos espabilamos y se hace un pacto, pero un pacto de sindicatos, de fuerzas sociales, de empresarios, de diputación, ayuntamiento y parlamentarios y todo el mundo, y se trace un plan de ejecución y de fomento de distintas actividades, porque en algunas cosas somos pioneros, como por ejemplo en nuevos cultivos. Es decir, yo acabo de coger una empresa que se dedica al tema de la mora y está en vanguardia en tecnologías sobre este tema, como en la frambuesa o en los arándanos, ¿no? Es decir, que estamos en vanguardia por completo. A eso es lo que hay que apostar, meternos en asuntos que son de vanguardia. El tema de los aviones estos de aquí, pues apoyarlo, pero incondicionalmente. ¿Dónde lo quiere usted montar? Hoy cuando aprendemos de los sevillanos, que montan cualquier historia y dicen, donde usted lo quiera poner. Sin embargo, aquí nada más que son pegas, ¿no? Si no tenemos un aeropuerto, vamos a llegar a un acuerdo con Ryanair. Ryanair promete traer 1 millón de turistas al año. ¿A qué esperamos? Bueno, el aeropuerto se ha anunciado por parte de los promotores de que va a entrar inversión privada, no sé de dónde, pero bueno, vamos a ver, Fernando. Nosotros tenemos el proyecto que desgraciadamente falleció de Pepe Maffé. Pepe Maffé conocía perfectamente, no porque a lo mejor el hombre fuera un especialista, sino porque de alguna forma son personas que están siempre con el oído puesto en los sitios donde hay que tenerlos, ¿no? Y entonces él elige la finca de los judíos porque es el único paso que hay dentro del espacio aéreo, porque lo demás está todo ocupado por los norteamericanos. Es decir, los espacios aéreos de la provincia de Huelva están todos cogidos, tan solo hay un paso que es el que Pepe Maffé coge la finca de los judíos y es el único sitio probablemente en la provincia de Huelva donde se podría hacer un aeropuerto. Si Pepe Maffé hubiera vivido, hubiera pasado a lo mejor de un pequeño aeródromo, de una tal y tal, a llegar a un aeropuerto, como hizo Jerez, ¿no? Jerez lo hizo poquito a poco y paso a paso y hoy tiene un aeropuerto. Entonces, la diferencia de tener un aeropuerto en Huelva a tenerlo en otra provincia de otro lugar es que nosotros tenemos 120 kilómetros de playa. Es la prolongación del Algarve, es el segundo, digamos, aeropuerto del Algarve como región natural. Y entonces, el de Faro está ya colapsado, ya no puede, digamos, extenderse más, porque está cogido por la playa y está limitado por la propia ciudad de Faro. Entonces, el Algarve tiene que ir a un segundo aeropuerto y Huelva podría tener esa posibilidad. Y si lo hace la iniciativa privada, mejor que mejor.
quien se arriesga es el inversor. Lo que no se puede es constituir una sociedad por la Diputación Provincial de Huelva, con la FOE, además, simplemente para impedir que lo haga lo privado. Bueno, ni siquiera se puede llegar a un pacto. Esa es la forma de que cada día somos más pobres. Es decir, o nos convencemos y creamos riqueza. Es decir, bendito sea el comandante Millán, que lo que ha hecho es crear riqueza. A mí me da igual, signo político. Me trae sin cuidado. Lo que yo quiero es que se cree riqueza, como está pasando en Palo con Carmelo, ¿no? Es decir, son gente que de alguna forma dinamizan lo que cogen. Y me trae sin cuidado el partido. Lo que no puede ser es que por un partido dichoso, pues el puente del Terrón costó más no hacerlo que hacerlo. Eso es una vergüenza para la provincia de Huelva. Y estoy cansado de repetirlo 300 veces. El termómetro mejor que tenemos de la incapacidad que tenemos en nuestra provincia lo tenemos en el antiguo edificio de Hacienda. 35 años cerrado, el solar más cotizado que pueda haber en la ciudad. Está en el corazón de Huelva. Ábralo usted, véndalo, alquílelo, haga lo que sea, pero no lo tenga cerrado, por Dios. Eso es un crimen. ¿Qué va a costar la indemnización del alquiler del Hotel París? ¿Qué va a costar? Desde que se inicia el alquiler hasta el final, ahí se van a gastar más de 700 millones de pesetas. Carita, como ve esa cifra tirada al aire. Y mientras tanto el Banco de España cerrado. Esta es nuestra provincia de Huelva. ¿Cómo podemos salir de la pobreza? Y estamos en la provincia que posiblemente sea el mejor vergel que haya en toda España, es decir, una provincia completa. Bueno, pues la estupidez de los políticos llega a tal nivel que estamos en la situación que estamos. Bueno, aquí tenemos de esta manera dos representantes, no está refiriendo, vosotros hablamos en general, porque son muchas generaciones de políticos y muchos gobernantes en esta provincia en los últimos 35 años, desde la Constitución. Yo estuve en la primera legislatura, o sea y desde entonces hasta hay generaciones y generaciones que han tenido la oportunidad de hacer cosas y sin embargo nos hemos quedado estancados en los mismos temas, que es la gran pena. Carmen, de todas maneras, los datos macroeconómicos dicen algunas cosas positivas, por lo menos es el discurso del gobierno, ¿no? Del gobierno, en cuanto a crecimiento y tal. Pero claro, eso lo que él hablaba, Julio, la lluvia fina va a tardar mucho en llegar a lo que son las familias. Los datos son datos y yo creo, aunque yo soy de letras, como antes cuando estábamos hablando expresé, es verdad que yo creo que las matemáticas son las matemáticas, los números son los números. Y si los números expresan que hay recuperación, habrá recuperación. ¿Qué es lo que pasa? Que esa recuperación puede ser perfectamente que no ha llegado, porque hay recuperación en España, creo que los números lo dicen, pero estamos en Huelva. Y es verdad que a lo mejor a nosotros nos va a llegar mucho después, y quizás sea por lo que ha expresado antes Manolo. Por una parte, por una cierta incapacidad de verdad decir, este es el modelo de Huelva, este es el modelo de Huelva, esto es lo que creo que en el fondo tenemos una crisis de identidad, o sea, de identidad en el sentido de decir, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que vamos a ser de mayores? Y por lo menos tender a eso, y tender a eso todos, los políticos, en fin, ya ha pasado 2014, estamos de acuerdo que 2014 creo que ha sido el año internacional de leña al mono al político, que es de goma, y de todo tiene la culpa el político, de todo no tiene la culpa los políticos. Es verdad que hay que exigirnos y mucho, es verdad que hay que exigirnos y mucho, pero de todo no tiene la culpa el político, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, y los datos en Huelva pueden ser los que son. Es verdad que ha funcionado esa red familiar que decía Julio. Yo hasta hace poco estaba en el Ayuntamiento de Huelva en el servicio de atención al ciudadano. A mí me ha pasado como a Julio, yo allí me he comido lo más grande, porque además me ha cogido la crisis de lleno, Organizaciones como Cáritas, como Cruz Roja han paliado mucho, las administraciones también, y las administraciones todas, gobierno, junta y ayuntamiento. Hemos estado todos en lo que hemos podido. El gobierno, bueno, ahora se ha tomado una medida que va
a funcionar en 2015 también, que se ha prolongado la ayuda extraordinaria, bueno, los famosos 426 euros, que es mínimo, es poco, pero cuando una familia está hasta aquí, 426 euros les supone mucho. La Junta también, tenemos el plan de exclusión social, se han hecho con fondos europeos que han venido a través del gobierno, pero que lo ha hecho la Junta, el plan de más joven, el de mayores de 30 años, pero todo esto es nada más que para paliar, ese no es el modelo, como decía Manolo, esto nada más es que para paliar la crisis, que para 3 meses, para 6 meses se da empleo, se hacen cositas, se procura además que a través de los proyectos que se presentan, que esos proyectos, ese dinero, que es dinero público y es de todos, porque ni es del gobierno, ni es de la Junta, es de Europa, es de todos, es de todos. Eso lo ponemos el contribuyente, venga de la administración que venga. Luego la administración lo que hace es fijar las prioridades, pero el dinero es nuestro, de todos. Bueno, pero se palía. Y el problema es, creo, lo que decía Manolo, tenemos que inventarnos, tenemos que saber qué queremos ser y tender a eso. Y por supuesto, una vez definido, ir todos a una. Tú la palabra. Bueno, yo quiero que el 2015, en el que ya estamos, por supuesto, venga cargado de esperanza, y que sea muchísimo mejor que el 2014, porque se ha pasado muy mal, no solamente a nivel emocional, sino a nivel del día a día. Y es verdad que la gente lo está pasando muy mal. Yo, la verdad, es que ciertamente agradezco a Cáritas, agradezco a Cruz Roja, agradezco a esas redes sociales, a esas redes familiares, que haya personas que todavía tengan algo que comer. Pero es que no podemos seguir en esta situación en que, en base a la benignidad o solidaridad de las personas, sigamos adelante. Y si nos basamos en que la esperanza va a tender hacia eso, aunque sigamos siendo buenos y ayudando al prójimo, creo que ahí nos equivocamos. Creo que ciertamente reinventarnos y pensar en un modelo de ciudad, creo que vamos un poquito tarde. Es que ciertamente por no haber atendido a ese modelo de ciudad que queremos, ahora nos encontramos en la situación en la que estamos. Y ciertamente hay que seguir trabajando y luchando, porque la pobreza, como decía Manolo, esa bolsa de pobreza no deberían de existir. Es que estamos en una situación de crisis que la siguen pagando los desfavorecidos. ¿Y cuándo se llega a la situación de desfavorecidos de exclusión social? A los de clase baja, clase media. No hay nadie ahora que vaya a Cáritas que haya tenido posibilidades económicas porque tiene todavía dinero en sus alforjas. Siempre lo están pagando los mismos. Y esas políticas de recorte y esa incapacidad de gestionar en base a la inversión, dependa de quien dependa, evidentemente la están pagando los de siempre. Y no se puede siempre mirar hacia los mismos, porque si esa crisis se cronifica, como ha dicho Julio, que empezamos hablando de pobreza y hemos terminado hablando de aeropuertos, ciertamente, si seguimos en una cronificación de la situación actual, es que vamos a mucho más. Es que vamos a mucho más. Y eso digámoselo a los ciudadanos que nos están viendo. Es que si la esperanza, insisto, la vamos a depositar en aquellas entidades que están haciendo una labor que institucionalmente no debería de consentirse, porque tenemos que estar ahí los políticos, y yo entiendo, leña los políticos, pues nos lo merecemos quizás, Carmen. Díselo a esas personas que efectivamente, díselo a esas personas que están pasando esas necesidades por una incapacidad de gestión. Porque la crisis nos ha llegado a todos, ha llegado más allá de nuestras fronteras, se haya reconocido antes o no, no es algo coyuntural de Huelva, pero Huelva lo está pasando muy mal. Y todavía no tenemos el modelo de ciudad respecto del que pretendemos luchar, no. Eso se tenía que haber hecho antes, pero si no se ha hecho antes, siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo de hacerlo, pero es que siempre estamos a tiempo implica que haya cada vez más personas pasando hambre. Y eso es vergonzoso para los que nos dedicamos a esto, vergonzoso, y no debería de consentirse. Por eso entiendo que la ciudadanía esté muy mosqueada, entiendo muchas cosas de las que están pasando y nos merecemos lo que más. Y por supuesto tenemos que seguir trabajando, intentando unas políticas de inversiones, por supuesto, porque ya hemos visto que las de recorte no están funcionando y que siguen dando palos sobre los mismos. Pues ante eso hay que tomar decisiones, no podemos basarnos en cifras macroeconómicas que si tuvieran una repercusión o efecto inmediato y sistemático, pues sería estupendo. Pero ¿hasta cuándo nos va a llevar? ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? ¿Hasta dónde nos va a llevar ese endeudamiento, por ejemplo, que tenemos ahora en Huelva? ¿Hasta décadas? Me gustaría intervenir.
Sí. Me gustaría intervenir pero no porque... empecé en toma y daca. Sí, exactamente. No quiero que sea un toma y daca, pero no vale ninguna cosa y luego afirmo la contraria. Vamos a ver, Huelva, Esther, claro, como Esther es concejal del Ayuntamiento de Huelva y me da que se va a presentar a las elecciones, ya lo hemos dicho que estamos en año electoral, pues todo va al Ayuntamiento de Huelva. Tengo que decir que estamos en una provincia que ha sido siempre en la democracia gobernada por el Partido Socialista. La Diputación lleva 30 años en manos del Partido Socialista. Lo que decía antes Manolo del Hotel París, eso lo hizo Petronila Guerrero, señora que luego se presentó a las elecciones por el Partido Socialista. ¿Cuál es el modelo entonces? No me hable modelo de ciudad, porque 32.000 es en la provincia y esta provincia está gobernada por el Partido Socialista, Esther. Yo no quería entrar en eso, pero lo que no voy a permitir es que aquí se tergiversen las cosas. Y quien no ha dejado que unos inversores privados pongan un aeropuerto en Huelva ha sido la Diputación de Huelva, el Partido Socialista, señores. Díselo también, díselo. Porque si nos ponemos, ya te lo digo otra vez, si nos ponemos a la demagogia, yo soy la primera, que eso sabemos todos. Yo no quiero jugar a eso. Y mi intervención no ha ido por ahí. Pero lo que no voy a permitir, ¿cuál es el modelo de ciudad? El de Ayamonte, que le deben ser nóminas a los funcionarios, y está gobernado por el Partido Socialista. Venga ya, venga ya. Bueno, ya está bien, no quiero entrar en eso, pero si vamos por ahí, yo soy la primera. Ha habido una alusión directa. Bueno, sí, pero... Ya está, solamente un momento. Yo siempre he hablado en plural. Sí. Y cuando he dicho que nos lo merecemos, siempre en plural. Cuando yo he hablado de modelo de ciudad es porque tú has hablado de modelo de ciudad. Y si el ayuntamiento como corporación municipal de esta capital no tiene nada que ver porque parece que has echado balones fuera, permíteme que yo, como concejala del Ayuntamiento de Huelva, te lo tenga que recordar. Y eso de permitir o no permitir, permíteme que te diga que estamos en un debate. Cada uno podemos decir lo que consideremos. Es una tú forma sabes de que yo a ti hablar te respeto la primera, ¿vale? Muchas gracias. Yo entiendo. Vamos a ver. Nosotros podemos hablar de que estemos en un país donde la iniciativa privada se pueda desarrollar dentro de los términos de lo que son de la economía de mercado. Se puede ir a la socialización a través de las cooperativas o se puede hacer como comunas o como se quiera hacer. Es decir, a mí eso me trae sin cuidado, pero hágase. Y lo que no puedo comprender es de que si yo fomento una política de cooperativa, estoy en la línea más o menos de cómo va el PSOE, pero hágalo, sea usted eficaz. Que es economía de mercado, vamos a fomentar sectores donde se pueda hacer tanto por la iniciativa de empresas rigurosamente privadas, sociedades mercantiles, como que sean cooperativas o que sean comunas. Si es que a mí me trae sin cuidado. Lo que hay que hacer es generar empleo y lo que hay que hacer es generar riqueza. Y lo que no podemos es tirarnos los bachos unos a otros, no conduce a nada. Y cuando se habla del AVE, a mí se me cae la cara de vergüenza escuchar uno y escuchar otro. Señor, ¿no se están dando ustedes cuenta de que aquí no hay AVE? Ni va a haberla siquiera. Por eso me irrito, me sofoco y me cabreo, hablando mal y pronto. Es decir, es que estamos al ping-pong y eso hay que abandonarlo, señores, que tenemos 32.000 familias que van a Cáritas o a Cruz Roja o a la suma de las dos, más las que van a Banco de Alimentos, y de eso no nos enteramos. Por eso soy un firme partidario de llegar a un acuerdo entre las partes, porque lo demás nada más que conduce a más de lo mismo, pero más de lo mismo un día, otro día y otro día, y la angustia, y aquí tenemos el representante, digamos, de Cáritas, que de alguna manera ya el desbordamiento que debe tener la institución debe ser salvaje. ¿Es así? Bueno, así, desde que yo estoy en Cáritas, siempre se ha estado hablando de desbordamiento, pero nunca nos desbordamos, ¿no? También somos creyentes, quiero decir, en plan coña. Hombre, hablo de desbordamiento. La labor, sí, pero sí, claro que lo hay, y claro que hay equipos de Cáritas que se sienten muchas veces con las manos atadas cuando llegan, como antes ha dicho Carmen, cuando llegan, porque quien haya tenido simplemente una labor de cara al público sabe lo que queda, y sabe que cuando uno no tiene, y no le puede decir a una persona, oye, mira, no te puedo atender, pero lo que más, y yo quiero esto subrayarlo, ¿no? Quiero subrayar y contestar un par de cositas, ¿no? Que
porque los televidentes piensen un poquito, ¿no? Lo que más agradece las personas es el trato, el cómo. Muchas veces no el qué, sino incluso el cómo. El cómo. Si vas a una administración y te pegas un chocazo, si vas, etcétera, ¿no? Nosotros, mira, acabamos de sacar el informe FOESA. El informe FOESA es el informe más grande que se saca sobre el tema de la pobreza a nivel de España. Y hemos sacado un apartado que se llama el FOESA de Andalucía, ¿no? Y lo que viene ya a decir de la precariedad en la que se encuentran muchas veces algunas administraciones, y no es porque nosotros como Cáritas queramos asumir un protagonismo, ni Cruz Roja, ni nada. Nosotros quiero que quede muy claro que tenemos una labor subsidiaria, o sea, de ayuda. Nosotros no somos administradores, no somos administradores públicos, los administradores son los que tienen que administrar, los economistas y las empresas son las que tienen que generar riqueza, no el Estado tiene que facilitar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y nosotros simplemente tenemos una labor subsidiaria. Y cuando yo estoy hablando de esperanza, es una esperanza, hablo de la sociedad, no hablo de Cáritas, ni hablo, no, hablo de la sociedad, y hablo de la solidaridad como principio fundamental también, de crear riqueza, claro. Porque con la solidaridad se crea muchísima riqueza, Si no, que se lo digan a los abuelos, que lo sacan precisamente, como decía gráficamente el obispo, lo sacan precisamente para poder sobrevivir con la pensión, Como ponía el otro día un chiste, una viñeta, ¿no? Abuelo, no te nos muera que todavía no tenemos trabajo, ¿no? Bien, es triste, humor negro, pero es que puede ser hasta una realidad. Esa labor subsidiaria que está teniendo Cáritas, que tiene Cruz Roja, que tiene, cuando viene en FOESA, es que ya incluso a donde van, primero, ya van a Cáritas. ¿Para qué? O van a Cruz Roja. ¿Para qué? Para una orientación, un no sé cuánto. Cuando hablo Cruz Roja, hablo cualquier otra organización. ¿Por qué? Porque ya se ven sobresaturados de la misma respuesta. Porque no hay, donde no hay harina, dice el refrán castellano, todo se vuelve mohina, ¿no? Pues hay mucha mohina. Y ahí es donde estamos, Entonces, lo que yo vengo a decir, y quizá pues siguiendo un poco el discurso, ¿no? El discurso de todos, ¿no? Quizá lo que hay en el ambiente. No vale la pelota del ping-pong, no, porque no sirve para nada, quiero decir, nosotros comprobamos que no sirve para nada. No vale la pelota del ping-pong, la situación económica en España es la que es, heredada por lo que fuere, estamos donde estamos por lo que sea, hemos tenido una economía de mercado muy dura también, una economía que ha potenciado una serie de sectores que luego se han venido abajo, como hemos visto, una serie de burbujas y tal, que hemos tenido la culpa tanto nosotros como protagonistas, que íbamos a comprar, íbamos a la hipoteca y nos decían que vas a alquilar, compra, y encima el coche, vale, de acuerdo, pero también lo que desde la administración se ha creído, desde la política, ese tipo de ideas. Y sí es verdad que hay que tener una idea clara, una idea de nación, una idea de Estado, una idea de país, una idea de provincia, una idea de Huelva, una idea de todo en conjunto. Pero desde luego no dejando marginado a una cantidad de personas que están ahí y que no tienen ni siquiera voz. Muchas veces no tienen voz, porque en una democracia se puede tener voz, evidentemente, pero hay otras personas que no tienen ni siquiera la capacidad de poder tener voz. En la provincia de Huelva tiene muchas características y es un vergel, y efectivamente, pero alrededor de ese vergel hay también mucha podredumbre. Y nosotros como Cáritas hemos venido y lo hemos denunciado más de una vez. Una de las cuestiones, la agricultura, magnífica, técnicamente magnífica, avanzadísima. De Estados Unidos, cuando empezaron con el tema de la fresa, ya la misma fresa están diciendo tenemos que reinventarnos porque ya en Marruecos la van a traer mucho más barata, mano de obra, no sé cuánto, sin ningún tipo. Problema, no podemos competir. Tema tecnológico, muy bien. Pero ¿y alrededor de la fresa qué es lo que hay? Bolsas también de pobreza y marginalidad bastante grandes, que vienen de otros países, como el Papa ha denunciado. El Mediterráneo no se puede convertir en el mayor cementerio de Europa, lo es un cementerio. Personas que, sabiendo que pueden morir, están ahí viviendo, sobreviviendo, en un número bastante elevado, en unas condiciones malísimas. Julio, quitar ahora un momento la palabra, no, para irnos unos segundos a publicidad y ahora recuperamos tu conversación, que estaba muy interesante. Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del Sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Retomamos en este principio de año 2015 la tertulia, de nuevo con ustedes, con nuestros invitados de esta semana. A mi izquierda en la mesa Julio González, director de Cáritas Diocesana de Huelva, y a su lado Carmen Céspedes, parlamentaria del Partido Popular por Andalucía. Y a mi derecha en la mesa Estel Cumbrera, concejal del Ayuntamiento de Huelva por el Partido Socialista Obrero Español, y Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Estabas hablando tú del informe de FOESA de Andalucía y quisiera que terminaras con él y después... Simplemente el informe FOESA lo que ataca, por así decirlo, lo que señala y subraya es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero subraya gravemente, ¿no? La provincia de Huelva es una de las provincias donde tenemos una de las regiones más pobres de toda Europa, que es el Andévalo, y eso es triste, donde ha habido planes y planes y aquello no despierta, simplemente es una economía pues muy subsidiada por una parte y poco dinámica y por lo tanto pues genera pobreza. Y luego pues también el informe FOESA lo que habla es el peligro que tenemos, el peligro que hay, ¿no? Yo siempre hablo de un trípode maldito, ¿no? Ese trípode maldito es el fracaso escolar, por una parte, la segunda parte es la droga y la tercera el paro. Porque es que las tres cosas están vinculadas una cosa con otra. Y estamos hablando que aquí en Huelva, como en parte de Andalucía y luego como en parte de España, ¿no? Uno de los grandes fracasos es ese, ¿no? Si vemos nosotros los índices de fracaso escolar a nivel andaluz, pues son graves, son grandes. Y la educación siempre ha servido como promoción precisamente social. Y sin embargo ya no se ve ni siquiera como promoción, se ve simplemente como un tiempo de estancia en el instituto, en el tal, y no como una verdaderamente fuerza productiva, porque es un capital bastante grande, el capital humano, quizás el más importante. Sin ese no hay absolutamente nada. Luego también vemos los mayores de 45 años. Las políticas para mayores de 45 años ahora han empezado a despertar, por fin, ¿no? Europa sí es verdad que ha pegado un toque con el tema de la juventud, pero de mayores de 45 años es una realidad bastante fuerte. Alguien que se queda mayor de 45 años parado tiene muy difícil el poder reinventarse, por muchas razones. Habría que plantearse cuáles son las razones. Y una de las razones es precisamente la cantidad de impedimentos que hay a la hora de acceder a un préstamo. La cantidad de impedimentos que hay a la hora de establecer una empresa con 48.262 papeleos. No sé, la cantidad de burocracia. Ahí es donde tiene que estar la administración. Ahí es donde tiene que estar todo el mundo junto. Ahí. Ser un país verdaderamente productivo para eso. Y luego, bueno, pues estamos viendo también que hay muchas familias muy desestructuradas, que eso es otro de los grandes problemas, familias desestructuradas, sobre todo familias monoparentales que las llevan las mujeres. Y eso lo que crea también es pobreza. ¿Y por qué crea pobreza? Porque si esa persona tiene que trabajar en varios trabajos, que para colmo son trabajos que no tienen ni siquiera cotización a la Seguridad Social porque son en negro, no puede estar atendiendo a sus hijos.
y esos hijos se meten otra vez en ese proceso, ¿no? Entonces Cáritas, como es Cáritas en general, Cáritas no está solamente en las parroquias, que está en todas las parroquias, ¿no? En una red extensa de 70 y tantas parroquias, de más de 900 voluntariados, ¿no? Cáritas también, no solamente eso, sino que también tiene una parte de empleo, donde tiene orientación, donde tiene intermediación laboral, donde tiene cursos, etcétera. Pero ¿para quién? Para los últimos y no atendidos. ¿Los últimos y no atendidos cuál es? Que si alguien viene y no tiene ningún tipo de estudio, lo primero que se le hace es ponerla al día, no solamente en los aspectos mínimos, que son los aspectos, los rudimentos mínimos del lenguaje, etcétera, de las instrumentales, sino sobre todo también en el tema de relaciones personales, para luego poder ponerla en funcionamiento para que puedan trabajar. Y esa es otra de las labores que nosotros estamos haciendo y que en el informe FOESA viene muy marcado. O sea, la exclusión llama a la exclusión y la pobreza, como antes decía el catedrático, llama a la pobreza. Y eso genera, ¿quién rompe eso? Ahí es donde está, ¿cómo se rompe eso? Y se rompe precisamente haciendo que la persona en sí en un palabra que a mí no me gusta utilizarlo, se empodere, o sea, se haga propiamente y autónomo, en su propia dignidad, y sea capaz de coger las riendas. No paternalismo, no maternalismo, no nada de eso, sino poner la situación en la realidad para que luego esa persona vaya y funcione sola. Eso es lo que intentamos en Cáritas. Queda muy bonito, pero ahí es donde está. Muy difícil. Y ahí nos estamos dejando el pellejo muchísimos voluntarios y muchos trabajadores. Y ahí es donde yo creo que se debe de trabajar. Y tienen que trabajar las administraciones, clarísimamente, en un plan. No se puede consentir que una familia esté mirando y viéndolas venir. No. No se puede decir, abro el comedor para los niños. Bueno, ¿y los padres qué? ¿Estigmatizamos a los niños en los pueblos? ¿Los estigmatizamos porque van a comer también en vacaciones? No puede ser eso. Volvemos otra vez a la leche, a la leche en polvo de los americanos. No. Somos una sociedad avanzada, una sociedad democrática, una sociedad con cierta madurez. Lo vuelvo a decir, si en esta sociedad no hubiese tenido madurez, esto hubiese pegado un pelotazo. Pero lo que, de alguna manera, yo insisto, porque de niño, cuando yo era niño, vi mucha pobreza y tengo la sensación de que salir de las bolsas de pobreza, como acabas de afirmar, es francamente difícil. Es un tema de décadas incluso, creo yo. Es decir, yo no soy especialista ni mucho menos, pero la observación que he podido tener desde niño, salir de la pobreza es una cosa francamente de muy larga duración y es muy difícil. Y hay que tener en cuenta también cuando, digamos, se empieza a hablar de estos temas, decir cosas fáciles y bonitas y palabras tal, es profundamente muy dulce y muy light, ¿no? Pero lo que entiendo yo, y sin ser especialista ni muchísimo menos, es de que tenemos que pisar suelo y hacer un análisis en base a nuestra realidad. Ahora hay, digamos, no todos malos, sino que ahora hay un acontecimiento que posiblemente nos da un respiro para unos años, que es la bajada del precio del petróleo. Eso es posible que la economía inyecte un optimismo, inyecte unas posibilidades para determinados sectores, ¿no? Pero, digamos, para poder salir de la pobreza, porque eso no es ni que mañana te den préstamos ni cosas de este tipo, es decir, esta familia ya le puedas dar un préstamo que lo que va a hacer es gastárselo si se lo da, porque no va a producir, salvo a lo mejor una minoría, muy minoría, no va a producir el efecto de poder crear riqueza, sino que lo consumiría de inmediato, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de tener un acuerdo de las fuerzas sociales, estoy hablando de apostar por unos sectores económicos, incluso de conseguir de la Unión Europea, no ya solo del Estado español, sino de la Unión Europea un plan de choque. Es decir, que las familias que están en la economía oculta o que eso tal, pues tengan una situación al menos de 3 años, 5 años, de que se puedan ir adaptando, de tal manera que a lo mejor con una seguridad social muy baja, de un canon mínimo, pues ya estén por lo menos en un censo y que no pasen como criaturas que no tienen después derecho a nada, como si fueran animales, ¿no? Entonces, hay un plan de choque, pero legal, que se complemente a lo mejor con las ayudas del Estado, la ayuda de la Unión Europea, y que de algunas de estas familias, poco a poco,
pues vayan canalizándose hasta que puedan entrar en la economía normal. Y eso, claro, es una labor de unos equipos especialistas en estos campos, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo entiendo que debería de formar parte de este pacto. Cómo se saca a las personas de la pobreza, pero a través, digamos, de darle la caña de pescar, no de darle más pescado. Yo quiero el pescado es a corto plazo, sí. Medio plazo, como tú decías, sí. Pero a largo plazo no. A largo plazo es darle la caña de pescar y que sepa pescar, ¿no? Sí. Quería comentarte una cosa simplemente. Cuando yo estaba comentando esto, por ejemplo, el tema del crédito, estamos hablando de que el concepto de pobreza las personas lo tienen como un concepto de pobreza de una marginalidad absoluta. Yo te estoy hablando de pobreza, yo estoy hablando aquí de una pobreza de personas que podrían tener y tienen capacidad, incluso estudios, como para poder acceder al mercado de trabajo, incluso propio, pero ni siquiera pueden acceder a esto. Y eso es una realidad. He dicho que la pobreza, uno de los problemas es que la pobreza ha cambiado la cara, el perfil, y pobre puede ser. Pobre puede ser cualquiera, simplemente no teniendo trabajo. La segunda cosa importante, que creo que es importante de lo que has estado comentando, que estoy de acuerdo contigo en parte, en que no se puede escribir la carta de los Reyes Magos y hacer simplemente una cuestión de buenas intenciones, porque eso ahí está, ¿no? Y hay muchas propuestas y eso es demagogia, punto. Eso entiendo yo que es demagogia, yo creo que hay que tener. La esperanza viene de pes pedis, que significa pie, ¿vale? Despes, viene de pes. Y la esperanza es la que tiene los pies en el suelo y mira hacia arriba. Esa es la esperanza, la que es capaz de hacer un análisis de la realidad para luego poder modificar esa realidad, ¿vale? Y no se viene en una depresión, que la depresión es ¡pum!, meterse abajo y no salir de ella, diferente a la crisis, que es subir y bajar, ¿no? Y ahí es donde nosotros, por lo menos nosotros, y el modelo de acción social, ¿vale?, de Cáritas, que es el modelo de acción social de la Iglesia, es lo que intenta, No vale tratar a la gente de forma distinta. Creo, cuando tú estabas hablando de la pobreza en tu época, yo estaba pensando exactamente lo mismo, y decía, pero estamos hablando de un organismo, de una España totalmente distinta, sin ningún tipo de relación, y nada más que con la pequeña mirilla, como esta, eso, que nada más que veíamos, ¿con cuál? Con la pequeña mirilla de que veíamos el mundo a través de los americanos. Y me acuerdo de aquella famosa película Berlanga, ¿no? Y la canción de Americano, ¿no? Que no, bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Ojalá hubiera un plan Marshall. De hecho, una de las partes de la negociación que da un cierto respiro y una cierta importancia es que en Europa han liberado una cantidad de dinero bastante grande precisamente para hacer un plan de choque con el tema. ¿El problema cuál es? Desde mi punto de vista. ¿El problema cuál es? El dinero puede estar ahí, se ha gastado a mansalva también, Ojo, el problema es que se gaste bien, que se administre bien. Ahí es donde está el problema, el gran problema, sin meterme en política, O sea, simplemente Julio, el problema es que vaya donde tenga que ir, pero que sea efectivo, eficiente, transparente. Julio, pero el plan lo tienes que poner encima de la mesa tú. Sí, no, está claro. El plan, somos nosotros los que lo tenemos que poner. Que a ti te den ayuda, que es lo que yo te vengo diciendo. Es decir, con que, digamos, pagues 6 euros en la Seguridad Social y el complemento venga de estas instituciones, pero ya tú tienes una persona legalizada. Esa economía oculta, que parte de lo que está sucediendo está en la economía oculta, pues la vamos, digamos, estructurando y la vamos sacando. Y no me importaría hasta que se cometieran errores, pero por lo menos hay una acción y habrá una parte de acierto y una parte de error. Lo peor que puede suceder es que no hagamos nada. De hecho, la ciudadanía lo que exige es que haya recursos, lo que exige es que haya posibilidad de hacer, que no solamente se administre hacia o dónde, sino cómo. Es importantísimo, porque tiene una repercusión inmediata. Pero también cuando Julio ha dicho el pobre es el que no tiene empleo, es que curiosamente penosamente aparece la figura del empleado pobre. Es que parece que estamos llegando a esos contratos tan precarios que esa persona, aunque tiene trabajo, está en una situación de pobreza porque no puede mantener a su familia. Mire, por ejemplo, el caso Monago. Monago mantiene la teoría, dice, yo no quiero pedir préstamos públicos para dar subsidios, yo quiero dinero para iniciativas privadas, que pueden ser cooperativas, pueden ser comunas o pueden ser empresas privadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, porque no quiero problemas políticos, es decir, me da exactamente igual, pero que haya acciones. Filosofía que tiene, dice, el dinero público sería un grifo continuo, me haría falta porque continuamente necesito dinero, mientras que haciendo actividades económicas
aunque me equivoque con un porcentaje de error, que cosas que no salgan bien, pero con el porcentaje de acierto que tenga, voy sacando, digamos, la economía a flote, y de alguna forma ya la gente estaría integrada en el mundo laboral. Y por ahí es por donde yo creo y apuesto, evidentemente, totalmente, de que tenemos que actuar. Y eso no nos va a venir, como no se lo hagamos nosotros, no va a venir. Pero Manolo, también está la inversión de la administración, que aunque funcione, que a ti te encanta como una entidad privada, pero que la administración tiene también que invertir y tiene que participar de ese proceso económico. Perdona, llevamos 30 años que aquí no se ha invertido un duro. Y por si fuera poco, perdóname. Es que si no fuera por la inversión que hace Perdóname, ahora acaba de vender la Junta de Andalucía los 300 edificios, dando un 9% de interés a los compradores, un fondo de inversión norteamericano. ¿Cómo vamos a invertir así? Si tenemos el edificio de Hacienda cerrado hace 35 años. La administración es la gran ausente, desgraciadamente. Pero ahí donde yo voy, es que no debe de ser la gran ausente. Es que o implicamos a las administraciones o esto se puede ir al garete. No lo podemos dejar todo en manos de la privada, cuando la administración también puede hacerlo. Si vamos ayuntamiento a ayuntamiento, dime el que no está en una quiebra absoluta, vamos. Hay ayuntamientos que han hecho sus deberes, Manolo. Hay ayuntamientos que no han necesitado ningún plan de rescate. No, Manolo, escúchame. Hay ayuntamientos que incluso en esas incompetencias impropias que parece que dicen tener, cuando por ejemplo hablamos de empleo, porque es el gobierno autónomo el que tiene que estar ahí, no. Todas las administraciones tienen que estar implicadas para sacar de esas situaciones a esas personas. Y aquellos ayuntamientos que han hecho sus deberes y que no han tenido esos planes de rescate y que han tenido esos monumentos económicos, ahora pueden destinar. Espérate, que ahora puedo hablar yo, ¿no? O es que yo no puedo hablar del Ayuntamiento de Huelva con de las Mirillas de Huelva. ¿De qué hablamos? ¿Del de Ayamonte, el que a ti te gusta? Pues por ejemplo, el de Paterna, ahí lo tienes. Es un ayuntamiento que hizo bien sus deberes y tiene recursos económicos para empleo. Hablamos de Valverde. Si el ayuntamiento, hablamos de Aljaraque. Si el Ayuntamiento de Huelva hubiese tenido una posibilidad de fomentar empleo, no hubiésemos tenido que devolver a la Unión Europea 1 millón de euros. Porque a la Junta de Andalucía, porque decía que como nos lo daban y después teníamos que devolverse, no teníamos dinero. Bueno, y así, ahora mismo, 140.000 euros que ni siquiera se han ejecutado este año para claro. Pero sí es muy fácil, es muy fácil. Pero es que a ver, es muy fácil, Manolo, que le toca a Carmen. Las administraciones tienen que estar está ahí. Claro, pero no empecéis con el tome de acá. Me gustaría que esto de verdad, y me encanta el tono que está empleando Julio y que está empleando Manolo, pero veo que mi buena amiga Esther, nada más que ha venido a hablar de su libro como umbral, y todo lo reconduce siempre al Ayuntamiento de Huelva. No es que yo no dije antes que no te iba a permitir, por supuesto, ¿quién soy yo para no permitirme? Dije en general que no iba a permitir, pero Esther, de verdad, no me gustaría entrar en esto, pero claro, si tú lo centras todo en el Ayuntamiento de Huelva, me obligas a tenerte que contestar con ejemplos que de verdad no me gustaría traer, pero los tengo que traer. Pues sí, te los pongo, vamos a ver, mira, por ejemplo, pues te hablo de realidades, te hablo de realidades y de realidad de ayer, y de realidad de ayer. Ayer fuimos portada en La Sexta, cadena no sospechosa de ser muy de nada, derecha. sospechosa de nada. No, desde luego, de lo que no es sospechosa de ser ni del PP ni de derecha. Y salimos en La Sexta porque se fueron al monte, y en el monte el dinero formades, dedicado con fondos europeos, porque tenemos para que vengan esos fondos europeos, tendremos que generar también credibilidad. Que la Junta de Andalucía se ha echado mucho dinero por las patas abajo de los fondos andaluces y estamos como estábamos, señores. Los que quieren venir a arreglar el Ayuntamiento de Huelva, tengo que decir que en el Ayuntamiento de Almonte el dinero no lo devolvieron a Europa, se lo gastaron en caramelo para los reyes. Y tú quieres seguir hablando de Almonte y quieres seguir hablando. Yo insisto, el gobierno socialista de Almonte, mira, Carmen, el gobierno socialista de Almonte, tú eres diputada y te encanta hablar de la provincia, y yo lo entiendo. Yo lo entiendo, que yo me gustaría mucho mejor analizar los datos que ha dado Julio
y hablar de las Vale, pero esperanzas que está como dando tú no eres Manolo. única la que Pero la tú te vas al únicamente la que Ayuntamiento forma Socialista parte y yo del te debate, contesto. pues yo entiendo que ¿Qué si le estamos vamos en la a hacer? mirilla de Huelva tenemos que evidenciar las carencias que tiene esta ciudad De la provincia, y de esta, creo de que esta es de la capital. provincia. Bueno, pues tú como diputada evidencias las de la provincia y yo entiendo que como una simple y mínima concejala de un ayuntamiento tengo que evidenciar las carencias de Huelva capital. Y Huelva capital tiene muchísimas. Somos la segunda ciudad en pobreza infantil en Andalucía y la quinta de España. Y la quinta de España. ¿No crees que cuando presentamos una moción para que se destinaran recursos para paliar los efectos de la pobreza infantil que estamos teniendo en esta capital, hubiésemos hecho algún esfuerzo? Vamos, Por favor, lo acaba de Carmen, decir estamos Julio. hablando ya de Lo pobreza. acaba de decir Julio. Estamos Julio hablando del tema de seguramente, Julio. y Julio seguramente sabe mucho Diría más que no, que yo de y eso. diría que no se destinara por y te parte digo del una cosa, ayuntamiento vosotros lo que recursos queréis para paliar la precisamente pobreza. es lo que le ha dicho muchas veces, que esas medidas, vosotros queréis poner la Claro, medallita, pero y al final lo que hacéis no, es no, Carmen, no te quepa duda. estigmatizar a cierta parte de la población. No te quepa duda. Eso Yo es lo que nunca queréis. puse en solfa, Nunca puse en solfa el trabajo de Esther Miranda, nunca lo puse en Esther, solfa, de verdad. mira. Lo único, yo no quiero estigmatizar, hombre, es que no puedo asumir, perdóname Manolo, yo no puedo asumir que diga esta señora que el PSOE lo que quiere es estigmatizar a los Pues niños sí, de Huelva pero porque sí, se les sí, destine sí, más recursos económicos que lo ibais a destinar vosotros, a trabajar vosotros y a saber cómo esos recursos lo tenía que utilizar una concejalía que trabaja bien, una concejalía que trabaja bien. Tenga usted más dinero para esas personas que están teniendo esos problemas. Que lleva 30 y tantos años, es que no tenía ni que existir Cáritas. Lleva 35 años gobernando el Partido Socialista. Ahí empecé Obrero yo diciendo Español. que todo no ¿Cuál puede es ir esa red y cuáles son esos en pro- servicios sociales tan maravillosos que ha montado la Junta si la gente va a Cáritas? Porque Cáritas nada más que está en Huelva. Perdona, que No, Cáritas no es nada más que ¿cuál a nivel es? andaluz. No, en toda Venga, Andalucía, hombre, pero por Dios. digamos por que Dios, o sea, es nada Carmen, más el por ejemplo, favor. es nada más Claro, porque el a ti te ejemplo. encanta poner ¿Dónde están ejemplos? esos Pues yo me maravillosos centro en lo que me tengo que servicios centrar. sociales que monta la Junta, Esther? Pues mira, ¿Dónde precisamente están? aquí ¿Dónde está el dinero de los medianamente presupuestos? la dependencia, como ¿Dónde puede está? subsiste y a ver si en otras regiones españolas está en una subsistiendo. en una precisamente las que gobiernan su región partido. gobernada justamente no debería, Cáritas a lo mejor debería de No ser debería de existir, no residual. se debe hacer Y a proyectos esa sociales. iglesia, Ahora ellos dos a la vez porque si no se que escucha. tanto se demoniza por parte de la izquierda, es quien está ahí en los malos momentos. Perdona, pero Esa la es primera realidad. que le ha dado, la primera Esa es que la le, la realidad. primera que le ha dado las congratulaciones Esa a es la Cáritas realidad. de Huelva he sido yo al empezar. Esa es la La realidad. primera. Y no te quepa duda de que confío en la gestión que está haciendo Cáritas a través de la parroquia, porque precisamente yo soy realidad. así No de debería parroquia ni como existir. creyente. Y no es sé porque cómo Julio se no lo haga trabaja, bien, ¿eh? pero yo creo que Julio me está entendiendo perfectamente. No deberían ni de De existir. todas maneras, Manolo, tú querías intervenir. No, sí, yo quería decir una cosa para salir de ese tema, ¿no? Sí, hay que salir a de todos él. nos interesa, a todos nos Claro. interesa, a todos, que en la Andalucía que nosotros vivimos, pues se acometa lo mismo que estamos hablando de Huelva, porque el problema es el mismo. Tú trasladas los problemas de Huelva a Andalucía, es el mismo. Entonces, yo recuerdo que hace unos años hablaba con una autoridad portuguesa y me decía que ellos tenían, digamos, muy claro que tenían que hacer, que ya está hecha evidentemente, una gran vía de comunicación, una autovía, los aeropuertos, los puertos, así sucesivamente. Y en Andalucía es más o menos equivalente territorialmente y en población a Portugal, ¿no? Es decir, a mí me encantaría de verdad que hubiera también un pacto, sí hay que hacerlo con un pacto, donde tuviéramos la vertebración de Andalucía, que se hablara de los aeropuertos que hacen falta en Andalucía, que se hablara del ferrocarril, de la Unión de Ferrocarril de Andalucía, que se hablara de un plan de industrialización, que se hablara, y así sucesivamente, y la Junta de Andalucía apostara, pero apostara seriamente. Entonces, Huelva podría acometerse a esa infraestructura de Andalucía, pero mientras tanto, mientras no tengamos esto, estamos perdiendo el tiempo, señores, en Huelva y en Andalucía, así que es que esto es así. Y además voy a aclarar unas cosas, porque aquí parece que va a venir la bendición de Europa y tal, ¿no? Europa pues pasa también por las vicisitudes propias que están pasando los distintos países. Con el tema de Ucrania estamos viendo cómo hay una guerra fría de nuevo, cómo los mercados de valores se han hundido
Empieza el tema de Ucrania y ahora viene la asfixia a través del precio del petróleo, que nos puede venir bien, evidentemente, ¿no? Pero que es una asfixia la que se está produciendo a nivel internacional, ¿no? Y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo lo que quiero es que debemos de salirnos de la cultura de que nos van a arreglar los problemas. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Igual que hablamos antes del tema de Bilbao, pues claro, el río del Nervión lo han hecho los vascos. No seamos tontos. Y se han puesto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Que hay que coger un maletín y ponerse a vender Andalucía, ponerse a vender Huelva? Pues vamos a hacerlo, pero cuanto antes. Es decir, aquí hay que traer inversores y hay que traer tal y hay que apostar por unos proyectos determinados. Y lo que no puede ser es ponerle ruedas o palos a la rueda. Es decir, yo, por ejemplo, voy a comentar un chascarrillo personal. Tengo un ático donde está el despacho y voy a poner energía solar, porque las tuberías están oxidadas. Y entonces tú dices, bueno, pues la mejor solución, pongo energía solar y las tuberías van por fuera. Se lo pide a la comunidad y hay una señorita que dice, yo no lo autorizo porque son zonas comunes. Es lo más ridículo del mundo, no molestas a nadie, estás evitando el riesgo de que inunde el piso de abajo, pues tengo que soportar esa situación. Entonces le pido, digo, bueno, pues vamos a dividir la terraza, tal. No, eso ya veré yo lo estudiaré. Pues esta es nuestra Huelva, nuestra Andalucía. Uno le dice al otro que no porque no sé qué, es decir, y esa guerra hay que acabarla. Si queremos salir del atasco, señores, no nos queda más remedio que ir todos a una. Así es que está claro. Ponerse el moro y empezar. Claro, ahora cuando volvamos de la publicidad vamos a continuar. Aunque nos equivoquemos, aunque hagamos planes que tengan un margen de error, pero hay que cometerlo, ¿no? Cuando volvamos de la publicidad retomamos esa conversación. Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del Sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Recuperamos la conversación en este principio del 2015 y el cargado de esperanza, por lo menos. Yo me he puesto de verde para intentar que nos llegue de alguna forma desde este programa semanal. En esta tertulia en el que tenemos con nosotros a Julio González, que es director de Cáritas Diocesana de Huelva, a mi izquierda en la mesa. También Carmen Céspedes, parlamentaria del PP en el Parlamento de Andalucía. Y Esther Combrera, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, y Manuel Flores Caballero,
catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo quería hacer dos pequeños análisis, si me permitís, muy rápidamente. Creo que hay una situación a nivel internacional que de alguna manera nos ha abocado a un periodo de crisis largo, yo creo que en el cual, pues, yo diría que no es culpable ni el señor Zapatero ni el señor Rajoy desde el gobierno de España, sino que es un error descomunal, en mi opinión, de la Comunidad Económica Europea y principalmente de los analistas alemanes. No sé si Manuel Flores Caballero está de acuerdo con eso, porque solo hay que ver los resultados de la política aplicada en Estados Unidos, donde la bolsa incluso está en sus máximos históricos, una política totalmente contraria a la que se ha aplicado en Europa, que se ha aplicado la política de austeridad y de reducir el déficit, y ahí, claro, estamos un poco como pillados. O sea, los gobernantes a nivel nacional tienen muy poca capacidad de maniobra, porque hay una política que le viene impuesta. O sea, que podemos decir que gobierne quien gobierne en las próximas elecciones, la política esa no la puede cambiar, salvo que el plan Juncker que se ha anunciado, que además es muy raro porque solamente se aportan 21.000 millones de euros, pero nadie dice de dónde va a salir, el resto hasta 350.000 millones de inversión para la Unión Europea, pudiera funcionar. Pero está claro que en el contexto internacional, en la situación global de crisis, yo la sigo viendo larga, con pequeñas puntitas que pueden ser cíclicas, bajadas, subidas y tal. Entonces ahí hay poco que rascar, podríamos decir. Y después nos encontramos con una situación provincial, donde yo creo que aquí habría que hacer un poco, donde los partidos, sobre todo los que tienen responsabilidad de gobierno, y creo que es donde la ciudadanía más los va a juzgar en las próximas elecciones, tendrían que tener la capacidad de imaginación y de creatividad y de, podríamos decir, de análisis para aportar soluciones de cirugía a nivel provincial, que es un poco lo que está demandando los dos personajes de la sociedad civil, las dos personas que nos siguen. Porque hay una realidad que es una situación bastante delicada, que no se ha producido una gran fractura social, porque, podemos decir, las familias han sostenido, aparte de la crisis, pero que también esas bolsas de recursos se han ido agotando, que nos lo decía el presidente de Cruz Roja, y por eso había aumentado incluso en este año, que esa gente, la capacidad que tenían de ahorro ha ido agotando. Pero por otro lado, hacen falta la creación de empleo. Y en la creación de empleo nos encontramos con un grave problema, y es que en esta provincia se ha perdido varias generaciones de empresarios con capacidad de crear empleo. Y eso sí que es irrecuperable, porque además ha ido con el empresario, incluso la gran empresa, en el caso de ENSE, por ejemplo, se nos ha ido también el patrimonio de esos empresarios, que hoy no lo tienen. Bueno, si nos vamos a un famoso restaurante de esta provincia y le tiráramos una foto y veamos lo que ha quedado de ese restaurante, cuando hace varios meses era un restaurante donde acudía muchísima gente, estaba perfectamente encantado, diríamos, es la foto de la crisis de esta provincia. Como de la noche a la mañana se autodestruye una empresa y todos los puestos de empleo que estaban a su alrededor. Entonces ahí es donde yo hecho en falta, y creo que el ciudadano va a demandar, no sé qué piensan los constituyentes de la sociedad civil, en las próximas elecciones, tanto municipales como autonómicas como generales, que los partidos seáis capaces, los partidos mayoritarios, para que no haya riesgo de inestabilidad política de cara al futuro, y haya posibilidades de que se pueda formar gobiernos estables en los distintos municipios, donde tenéis que aportar. Y yo creo que esa reflexión aún no la habéis hecho interiormente. Estáis más en lo tuyo, lo mío y tal, pero no hay programa, podríamos decir. Un poco, si queremos recordar, Anguita, programa. ¿Dónde están las soluciones que hay que aportar desde la propia provincia? O sea, y perdónenme un poco que me he extendido un poco para reconducir el tema.
O sea, yo a nivel global no veo soluciones, creo que no se pueden. O sea, solo este país tiene que refinanciar en este 2015 117.000 millones de euros. O sea, tenemos que tener la capacidad de convencer a inversores mundiales, bueno, más aquellas personas que compren letras del Tesoro, pero a inversores de Shanghái, de Hong Kong, de Dubái, de Estados Unidos, de cualquier sitio, que nos vuelvan a recomprar la deuda que vamos a tener que salir a refinanciarnos, nada menos que el 17% del Producto Interior Bruto de este país, en este ejercicio de 2015, que ya es una asignatura complicada. Es una asignatura complicada. Bueno, ya tenemos el 100%, ¿no? Sí, pero me refiero que el 17 hay que billón, refinanciar. ¿no? Sí, tenemos el billón. Pero es que este año hay que pico. refinanciar el 17% de ese billón. Bueno. Es un gran problema. Entonces, ese problema creo que no podemos buscar una solución. Pero nos queda, sí, plantea muchas pero cosas para vamos a nivel provincial. contestar, pero vamos a ir por un orden. Sí. Carmen es testigo de que cuando la actual ministra de Trabajo vino a Huelva en campaña electoral, yo le decía que las grandes crisis tienen sus leyes, no es lo que tú piensas, sino tienen sus propias reglas, ¿no? Y llevamos ya 7 años, 8 años, ¿no? Es decir, el tiempo me ha dado la razón y no quiero tenerla, ojalá yo me hubiera equivocado, ¿no? Y tenemos la referencia de Japón, un país inteligente, trabajador, sí, ejemplar, una crisis de 20 y tantos años, ¿eh? Es decir, cuando tuvieron el tsunami, no los efectos del tsunami no, tienen desde el 95, me parece. Iban empezando a salir después de 20 años de recesión. Los españoles nunca, cuando se ponía el caso de Japón, nunca nadie quería hacer caso. Esto parecía que era todo jauja, ¿no? Y evidentemente yo creo que el público nos entenderá perfectamente porque nosotros hemos apostado por un sector, el ladrillo, y lo hemos arrasado. Y entonces quiere decir que eso nos ha originado un 20 y tantos por ciento, 18 al 20%, 22% de empleo, que es lo que ha originado esta gran bolsa, la pérdida del sector de la construcción, y un sector irrecuperable. Por lo tanto, una presunta salida de la crisis es distinta a otro país. Tú te vas a Holanda, te vas a Bélgica, todo lo que sea, y cada 200 metros tiene un fabricón. Entonces, hay recesión, la gente va al paro, pero nada más que se anima un poquito, allí están puestos de trabajo. Aquí no, aquí se ha perdido. ¿Correcto? Con una cosa más, a nivel ya provincial, como tú decías antes, el sistema de la modernización de las grandes superficies, las grandes ofertas y tal, expulsa, pero expulsado del sistema al pequeño comerciante. No puede, es decir, no puede competir, ni en precio, ni en oferta, ni en cantidad, ni en nada. Y entonces lo expulsa, pero definitivamente. Por lo tanto, quiere decir que otro sector que se pierde también. Es decir, que no es el que tú digas, bueno, yo cierro, no, es cierre definitivo, ¿eh? Entonces, estas cosas hay que contemplarlas. Por lo tanto, la salida de una crisis, yo diría que nos hemos dado como una especie de un batacazo, ¿eh? Y ahora lo que nos queda es, digamos, una situación nueva, pero eso de que le aprietas un botón y sale y te pones a la situación anterior, creo que todos los que estamos aquí nos tenemos que hacer a la idea de que la salida de la crisis es que estamos en una situación distinta. Y ahora pues vamos a procurar empezar a hacer las cosas bien para empezar a remontar. Y remontaremos en base al esfuerzo que hagamos. Porque claro, es que es muy fácil decir que los bancos den préstamos, eso queda genial. Pero la tasa de morosidad que tiene la banca supera el 13%. Imposible que te den créditos libres a trocho y mocho. Con una particularidad de que la banca te dice, ¿quieres dinero? Y dice la gente, no, yo no quiero dinero. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde lo voy a invertir? Y la gente ahora ya no compra un piso y vale la mitad que hace unos años. Te dice, no, yo arreglo mi casita y tal, me meto en 6.000 euros, 12.000 euros y arreglo algunas chapucillas y se acabó. Es decir, que la situación ha cambiado, el panorama ha cambiado. Por eso yo hablo del esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y eso es así. Nos tenemos que convencer que esa es la situación que tenemos. Que hemos tenido la bonanza del petróleo de manera inesperada, bendito sea. Hemos tenido un buen año de turismo, bendito sea. Pero vamos a aprovechar las cosas, vamos a poder hacer en términos positivos. Y ahora, ¿qué ha originado para el mundo de la política?
ya entrando un poco en faena para vosotros, ¿no? Que os cogen activos, ¿no? Yo estuve 4 años y me fui para mi casa, pero bueno, de alguna forma he tenido ese bagaje, ¿no? Y además aplaudo a la persona, pues que de alguna forma está haciendo frente a la situación. Para el mundo de la política yo entiendo que, al igual que el del empresario, hay que ponerse las pilas y estamos en el momento que estamos. El político que se ponga las pilas y afronte el realismo en el que vivimos, yo creo que podrá hacer una labor muy eficaz, pero ya la continuidad no perdura. No se lo va a permitir digamos, los electores. Yo creo que no. Es decir, mi humilde opinión, posiblemente en las municipales seguirá habiendo castigo y en las autonómicas, pero en las generales yo creo que habrá una masiva participación de las personas porque la gente está preocupada. Y una de las cosas que yo sí le pido al PSOE es que desde luego dé un mensaje directo, porque el PSOE es necesario. No es una crítica, al revés. Estoy dando una opinión con carácter constructivo. Es decir, el PSOE es necesario, porque además cualquier modificación, porque aquí se cree todo el mundo que la modificación de la Constitución es la solución. Ese es el mayor error que se puede cometer. Si hubiera una modificación, si la hubiera, que yo creo que en este momento no es deseable, mi humilde opinión es de que debe haber un control de los dos grandes partidos y si se hiciese con seriedad. Porque claro, es decir, la nueva corriente, que ya me da hasta coraje de pronunciarlo, es leninismo puro. Ya la estoy leyendo nuevamente a Lenin y el libro este de Estado y Revolución, ¿no? Estado y Revolución, y es Podemos. O sea, que el Podemos está incorporado en leninismo, ¿no? Con la comuna, en no sé qué, en no sé cuánto, y democráticamente coger el poder y tal. Así que eso es una barbaridad. Es repetir la historia, repetir el año 31, ¿no? Me parece ridículo que en nuestro país fuera por esos derroteros. Por eso yo espero, en la seriedad, de que la gente siga votando los grandes bloques y que es necesario que voten al PSOE y que voten al PP. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la garantía, con independencia de que tienen su parte, pues UPD, Ciudadanos, etcétera, 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 ¿no? Pero esa es la opinión. Es necesario en las generales, es necesario, y lo digo además públicamente, ¿no? Es necesario que la gente recapacite y aunque tengamos todo el mundo una indignación terrible con lo que está sucediendo, porque son los propios partidos políticos los que tienen que crear los filtros para que no haya escándalos. No cabe tú y el otro le dice tú. No. Son los propios partidos los que tienen que crear los filtros para que los estafadores no estén dentro. Y si hay que modificar la ley de partidos, se tienen que poner de acuerdo, la ley de financiación de los partidos, se tienen que poner de acuerdo, y si hay que dar más dinero, pues se dé, pero legalmente. No a través de enjuague, cancelación de préstamos, que están pringados todos, así que aquí no cabe cancelaciones de préstamos, no sé cuántos, sobre no sé cuántos, es decir, en vez de tanto posturas diabólicas, pues ir por una ley de financiación de los partidos coherente y ya está. Y ellos tienen en la mano, por eso es el reto, ¿no? Sí, eso es lo que planteaba yo. Completamente de acuerdo contigo, yo creo, no es cuestión de filtros, sí es cuestión de filtros, pero los filtros están puestos, lo que tienen es que funcionar. Y creo que todo en nuestros estatutos, en la organización interna, están esos filtros y lo que tienen es que funcionar. Por supuesto, tienen porque se ha creado una extraordinaria desconfianza en los políticos. Yo cuando antes decía eso de Leñarmo no quería decir que no fuera con razón, es verdad. Y también tengo que decir una cosa, es verdad que hay ahora muchos escándalos que saltan que no tienen nada que ver las personas que están actualmente, que son de años atrás, pero claro, ahora es cuando está el terreno abonado para que esas cosas indignen, ¿eh? Por supuesto que creo que tenemos que ser extraordinariamente pulcros con las personas que están, con las personas que se escogen. Todos tenemos que entonar el mea culpa, por supuesto que sí, y lo que tienen para todo, a mí muchas veces estamos en una sociedad y los políticos somos los grandes culpables muchas veces de eso, surge un problema y siempre se quiere hacer una ley y hagas una ley, no, si yo creo que las leyes están, lo que tienen es que funcionar, y los que lo tenemos que poner a funcionar somos nosotros, y los que verdaderamente tienen que hacer que funcionar, porque lo que estábamos comentando antes, todas estas cosas han pasado por falta de controles,
tanto controles internos como controles externos. Y por supuesto, yo creo que eso es importantísimo, la transparencia. Claro. Es verdad que ahora es, digamos, la asignatura de moda, pero creo que es muy importante. Tenemos ahora además ese gran instrumento que es Internet y las páginas y tal, y todas estas cosas nuevas tecnológicas que acerca al ciudadano extraordinariamente a todos los datos que quiera consultar. Y creo que esa es una de las grandes exigencias y creo que es el camino además para que logremos que la política sea mucho más limpia, cosa que nos conviene a todos, a la ciudadanía y a los políticos, porque estoy segura que Esther, o que yo, que creo que no tenemos nada que ocultar, tenemos que estar dando la cara muchas veces por personas con las que no tenemos nada que ver, y eso pasa en todos los partidos, y creo que eso es a lo que tenemos que tender, a que nos depuremos, sí, pero Carmen, te voy a decir una cosa muy concreta, fíjate bien. El Tribunal de Cuentas brilla por su ineptitud. Porque muchas es decir, veces cuando sale un informe, de lesión. Permíteme, cuando sale un informe es de hace 7 años, está todo prescrito. No sirve. Si después de 30 años, que es lo que ha dicho Obama con lo respecto a Cuba, ¿no? Si después de 50 años tenemos este problema, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Pues eso es lo que yo digo, una de las muchas cosas, ¿no? El Tribunal de Cuentas, o usted lo moderniza y eso funciona por años, o de lo contrario, elimínalo. Tenemos que potenciar los controles, está clarísimo que hay que potenciar. Es decir, el Tribunal de Cuentas es clave, es clave, y si no, quítelo. El Senado, pues sí. Yo no soy ni partidario ni soy antipartidario, pero tendrán, o se le da una función, o quítelo. ¿Qué cuesta el Senado? Si hay autonomía, ¿es compatible con las diputaciones o no lo es? Pues este tipo de cosas hay que resolverlo. Y el tema judicial hay que darle autonomía, nos guste o no nos guste, hay que darle autonomía, totalmente. Gobierne quien gobierne. Es decir, no podemos tener como un caso Blesa el señor en la calle despachándose a su gusto lo que le dé la gana y el juez imputado por la vía de urgencia y sin poderse defender porque además lo han puesto en las cámaras de televisión. ¿No va a estar indignado el pueblo? Sí, al juez no le dejaron ni de hablar ni a él ni a su abogado defensor. Y entonces lo han sacado de la carrera judicial y asunto concluido. Claro, es que eso clama al cielo, eso no puede ser. No, pero parece que al final sí es verdad que todos nos estamos poniendo de acuerdo y esa vehemencia con la que muchas veces nosotros discutimos, que yo creo que es absolutamente legítimo que lo hagamos delante de los espectadores, creo que es legítimo, claro que sí. Porque evidenciamos diferencias ideológicas, evidenciamos distintas formas de hacer y eso tiene que saberlo la ciudadanía. Pero es verdad que todos llegamos ahora mismo a la misma reflexión, que efectivamente la separación de poderes como fundamental para el sistema democrático debe prevalecer, es fundamental que decaiga el sistema de poderes, de separación de poderes, evidenciaría que cambiásemos de sistema de gobierno y que efectivamente por mucha ciudadanía que quiera trabajar y que se debe de fomentar esa participación ciudadana de todas, pero ciertamente se funciona a través de representantes electos y que si esta señora y yo estamos dando la cara, si quieren votar, porque legítimamente ustedes pueden votar quien les da la gana, esas personas también van a ser a través de representantes electos los que van a tomar decisiones y ustedes ponen su voto para que cada uno tome la decisión más idónea, porque estoy absolutamente convencida que todos queremos que Huelva salga del impasse, que Andalucía salga del impasse, que España y que no estemos en crisis. Y que es verdad que empezamos un nuevo año y esperamos que haya esperanza de que todo mejore y prospere, con distintas formas de ver el gobierno de una ciudad, por supuesto, y hay que evidenciarla, por supuesto, pero que podemos acudir a esos pactos, podemos incentivar, podemos invertir, por supuesto, y aquí yo creo que estamos todos de acuerdo, es un momento bonito para terminar la mirilla. No, estamos, todavía nos quedan algunos segundos. Al fin y al cabo, Esther, lo que tú has dicho, y retomo también con esto lo que estaba hablando Manolo, es pongamos en valor y apliquemos la Constitución. Claro. Porque esa división de poderes, toda la participación ciudadana, todo eso viene en la Constitución. Y yo estoy con Manolo, es verdad que la Constitución no es inmutable, precisamente tiene hasta su propio mecanismo para cambiarla. Pero muchas veces cuando decimos cambiemos la Constitución, cambiémosla hacia qué y para qué. Claro. Porque creo que eso es, tú abres, esto es la olla express, tú le quitas el pitorrito
pero sabe Dios qué gas va a salir. Creo que eso, sí, es que creo que es un ejemplo muy gráfico para que todo el mundo me entienda. Ya no sabemos si de ahí va a salir poco humo o mucho humo. Creo que es importante que si hay que cambiar algo de la Constitución, que habrá que cambiarlo, cuando hubo que cambiar el 135 de la Constitución, que ahora el PSOE se quiere decir, pero que fue, y yo creo que todos, vamos a ver, ¿a quién le gustaba cambiar eso? Pues a nadie, pero que teníamos que crear confianza, pues lo tenemos que cambiar, y eso es nada más y nada menos que un ejercicio de responsabilidad. Muchas veces, precisamente por nuestra responsabilidad, tenemos que cambiar las cosas, y a lo mejor no nos gusta tanto, pero también lo tenemos que hacer, a lo mejor no es lo cómodo. Yo estoy contigo que es un ejercicio de responsabilidad también reconocer los errores. Claro, pero lo tenemos que hacer, entonces creo que por eso, en un ejercicio de responsabilidad, claro que hay cosas que cambiar y nos ponemos poner de acuerdo, pero lo primero es que hay que saber el que cambiamos, porque no hay que decir, hay que cambiar la Constitución, el qué. Me gustaría preguntarte ya para terminar, porque nos quedan pocos segundos. Sin embargo, se ha detectado también una mayor solidaridad por parte de la sociedad hacia las instituciones. Totalmente. Yo creo que hay un reconocimiento, ¿no?, tanto social como también un reconocimiento en el aumento de voluntariado, como también dijo, imagino que el presidente de Cruz Roja, y no solamente eso, sino las donaciones, ¿no? Pero el clima que hay tiene que ser un clima de confianza. Y el clima de confianza no se puede crear cuando jugamos al ping-pong, ¿no? Digo el ping-pong porque es más rápido que el tenis, ¿eh? Si no, sería lo mismo, ¿no? O el squash, ¿no? Yo creo que hay que crear un clima de confianza. Yo creo que esto es una crisis de valores, antes de todo, es una crisis de valores que hay que subrayar, y que de esta crisis de valores se sale rearmándose. Y hay valores y disvalores, quiero decir. Ha habido una serie de disvalores, o sea, que son contrarios a lo que nosotros, por lo menos, yo evidentemente a lo mejor no coincido en todos los valores o en todas las virtudes, ¿no?, que podemos nosotros pensar como virtudes o como valores, pero efectivamente, y no hay nada y camino más peligroso que el siglo XX haya recorrido, que todos los ismos, que empezó con la desafección política, empezó con una indignación de grandes masas de trabajadores o de grandes masas de personas que pedían pan, y que terminan y culminaron precisamente en distintas revoluciones o fascismos, etcétera, etcétera. Todos los ismos que nosotros nos podemos... Y quiero subrayar eso, ¿no?, fundamentalmente, subrayar que la crisis de valores solamente es desde el rearme, y por eso decía yo que el valor fundamental en estos tiempos es la solidaridad. Y que la solidaridad tiene que ser también solidario, que viene de solidum, de estar unidos precisamente entre partidos políticos que tienen que ser muy humildes para reconocer, comillas, sus pecados, hacer un acto de contrición, y querer, bueno, tirar para adelante mirando para adelante, porque las personas no entienden, es que no lo entienden de verdad, o sea, no entienden que las personas están abajo y hay gente que está por arriba, y eso no se entiende, no se comprende, y eso es caldo de cultivo para lo que podría venir o no podría venir. Tampoco hay que tener una temeridad ni mucho miedo, pero que sí hace falta una verdadera reestructuración del Estado para que haya justicia, porque la causa de toda la pobreza es la injusticia. Y trágicamente es así. Y en Cáritas, el lema de Cáritas es: trabajamos por la justicia. O sea, punto. Se acabó. Y la justicia es justicia. Bueno, con esas palabras que queremos comenzar el año. Correcto. Deseamos a todos los telespectadores un feliz año 2015, que sea bueno para todos y que traiga cambios profundos que estamos demandando todos desde la sociedad y que queda de evidencia en esta tertulia. Y citarles a todos ustedes también para la próxima semana en una nueva tertulia de Huelva a la Mirilla o la Mirilla de Huelva. Nada más y muchas gracias por su atención.